Bendiciones nuevamente para cada uno de ustedes. Es un placer poder continuar con el estudio de la carta que nos corresponde, que nos ocupa en este periodo de tiempo, como es la carta a los Hebreos. Así que espero en Dios cada uno de ustedes se encuentre bien, con toda la buena disposición y una actitud de entusiasta para poder aprender más acerca de la voluntad de nuestro Dios y especialmente aquellos consejos, aquellas enseñanzas prácticas que nos quiere transmitir el escritor a los hebreos a través de esta carta. En la clase anterior, como estuvimos hablando y estuvimos viendo acerca de el escritor y los destinatarios de esta carta, terminábamos con esta lámina, con esta diapositiva, hablando acerca de probablemente pudo haber sido escrita a la iglesia de Italia, probablemente eh, hay escrito desde Italia o posiblemente italianos que vivían en otro lado para una iglesia en Italia. Incluso algunos han logrado o han llegado hasta pensar de que esta carta a los hebreos pudo haberse enviado a la iglesia a la cual el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos. Es decir, la iglesia a los romanos o la iglesia a la cual escribe el apóstol Pablo la carta a los romanos pudo haber sido, y es lo que algunos creen y piensan o llegan a la conclusión de que Hebreos pudo haber sido enviada a esa misma congregación. Otra vez, el texto bíblico o la carta internamente, la evidencia interna, no tenemos acerca de ese dato. Esto es alguno de lo que algunos piensan. Bien, en esta otra clase o en este instante, pues vamos a estar hablando acerca de cuándo se escribe, la fecha. Ya dejamos el autor, ya dejamos los destinatarios, desde dónde se escribe, y hoy pasamos a en qué año se escribe esta carta, cuándo se escribe esta carta. Y bueno, las fechas siempre van a ser aproximadas, ¿verdad? Siempre van a ser aproximadas. Pueden ser más, pueden ser menos. El dato que utilizamos es un parámetro nada más, ¿verdad? No es que estamos seguros que se escribe entre el año 68 y 70, no, sino es un parámetro. Puede variar unos años más, puede variar unos años menos, pero recuerde, las fechas siempre van a ser aproximadas. Entonces, vamos a pensar de que se escribe entre el año 68 y el año 70. Hay algunos aspectos a considerar porque yo sé que algunos la postulan desde el año 68 hasta el año 80, 85. Otros dicen que pudo haber sido del 70 para allá. Otros dicen que pudo haber sido de 68 hacia abajo. Ah, Algunos datos a considerar, por ejemplo, en el capítulo 2 verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Al parecer, esto denota que hay una segunda generación, ¿verdad? Hay una segunda generación. No es que ellos escucharon directamente, ¿verdad? Sino que dice que fue confirmada por los que oyeron, ¿verdad? Fue confirmada por los que oyeron. Esto habla de una segunda generación. También en el capítulo 5 verso 12 el escritor a esta carta da lo siguiente y dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, deben ser maestros, ¿verdad? Debían ser maestros ya. Entonces esto habla de una posible segunda generación y esto también nos habla de una congregación que ya tenía cierto tiempo reuniéndose, ¿verdad? Cierto tiempo congregándose y lo cual el escritor dice, la verdad dice deben de ser ya maestros, pero dice necesitan todavía leche, necesita que se les enseñe cuáles son los primeros rudimentos. Ah, en el capítulo 10 verso 32 también aprendemos otro aspecto a considerar y dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados,
sostuvisteis gran combate de padecimiento. Ahora, esto se cree que puede haber sido o referirse a la persecución de Nerón aproximadamente entre estos años 64. Y por eso algunos dicen, no, pues la carta se escribe un poquito después porque ya había pasado esa persecución. Y es probable que capítulo 10 verso 32 haga referencia a cierto indicio de la persecución o de ese periodo difícil y complicado de sufrimiento o ese tiempo que padeció la iglesia, la persecución. Entonces, probablemente sea un indicio a una persecución, ¿verdad? Entonces tenían memoria, ¿verdad? Ellos traían a la memoria ese momento de padecimiento. La persecución sucede probablemente por el año 64. Entonces había un margen en el cual luego se escribe la carta. Capítulo 12, verso 4 nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Eh, Esto nos habla de probablemente no había persecución, lo podemos interpretar como probablemente no había persecución, ¿verdad? O eh, había algo por venir, ¿verdad? No lo sabemos, pero al menos dice el escritor, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, todavía no han llegado a sufrir o a padecer hasta el punto de morir. Entonces, probablemente no había persecución. De hecho, eh, no se menciona nada acerca de la destrucción del templo en el año 70, tampoco para decir se escribió después del año 70. Probablemente fue antes, ¿verdad? Pero a lo mejor si hubiese sido después del año 70, a lo mejor hubiesen escrito algo relacionado a la destrucción, pero no se menciona mayor cosa respecto a eso. Entonces, mm, quisiéramos pensar de que no había persecución. En el capítulo 13 verso 7 también se menciona de que acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, aquí podemos ver de que era una congregación que bíblicamente tenía su organización, o sea, tenía sus pastores, ¿verdad? Tenía sus ancianos. Entonces, era una congregación eh, organizada. Entonces podemos decir de que, bueno, era una congregación que ya tenía cierto tiempo de estarse congregando nuevamente. ¿Por qué? Bueno, porque nos habla de pastores, ¿verdad? Y de ancianos. Si consideramos los requisitos de los ancianos, pues podemos aprender también de que eran personas que tenían que cumplir ciertos requisitos, pero entonces no es que las personas o la congregación inició y al término de 1 año pues ya tenía una organización. No, probablemente pasó un poco más de tiempo para poder ejercer este aspecto que tiene que ver con la organización, pero era una congregación que tenía pastores, ¿verdad? Entonces, Nerón en el 64 y luego aparece pues allí Domiciano, ¿verdad? O se dice que del 64, un poquito más, 70 por ahí, hay un periodo de paz, hay un periodo de tranquilidad, hay un periodo de sosiego en cuanto a esto, pero en el año 85 de en adelante, pues como que empieza otra vez las dificultades para la iglesia. Entonces, son algunas de las razones por las cuales se consideran que se pudo haber escrito entre el año 68 al año 70. Y bueno, aquí tenemos los destinatarios. Hablando un poquito acerca de los destinatarios, nuevamente esta parte que quisiéramos agregar. Bueno, los destinatarios aprendemos de que, bueno, eran creyentes en Jesús. Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, capítulo 3 verso 1. Los destinatarios, pues estas son características, ¿verdad? Algunas de las características que tenían quienes leyeron o quienes recibieron esta carta. Bueno,
lógico, eran creyentes en Jesús, ¿verdad? Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces habla de que ellos habían confesado su fe en Cristo Jesús y por lo tanto pues eran creyentes en Jesús. Pero también no olvidar de que ellos eran de raíces judías. Sus raíces eran judías, su práctica, su conocimiento, su devoción, su adoración estaba basada en raíces judías. Tal vez de la diáspora, probablemente el uso de griego y la Septuaginta del Antiguo Testamento. Bueno, probablemente eran personas que habían sido dispersos, ¿verdad? Eh, Tienen una conexión con Timoteo. O sea, si usted lee la carta a los Hebreos, podemos ver de que en el capítulo 13, verso 23, dice, saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Aquí podemos aprender algo, y es que el escritor conocía a Timoteo, el escritor conocía a Timoteo, tenía una conexión con Timoteo. Eh, También podemos mencionar de que hay una relación con los hermanos de Italia, verso 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Es decir, para los destinatarios, digamos, los destinatarios no estaban en la oscuridad como nosotros, ¿verdad? De dónde se escribe, a quién escribe, hacia dónde. O sea, ellos sabían perfectamente quién estaba escribiendo y también sabían, el escritor lógico también sabía quiénes eran los que iban a leer esta carta. Entonces, hay cierta relación con los de los hermanos de Italia. Hebreos fue citado por primera vez en Roma, según primera de Clemente, capítulo 36, 1 al 5, 27 y 43, 1. Y esto básicamente es citado a finales del primer siglo, que tiene que ver con el año 96. Entonces, es citado por primera vez en Roma. Autores modernos otra vez notan que el autor tiene mucho conocimiento de las obras de Filón de Alejandría. Otra vez el pensamiento va a variar, ¿verdad? Algunos van a pensar que, bueno, es en Roma porque ahí es citado por primera vez. Otros dicen, bueno, según el conocimiento que hay de las obras de Filón, bueno, puede ser en Alejandría. Pero estos son algunos de las características que tienen los destinatarios de la carta. Los lugares que se han sugerido, como lo mencionaba en la clase anterior, es Jerusalén. Eh, Jerusalén fue prohibido por los romanos repoblarla. La ciudad de Jerusalén, los romanos prohibieron repoblar la ciudad. También dicen algunos que pudo haber sido de Jerusalén, pero como esa era prohibido repoblarla, eh, la colonia de Qumran también es otro de los lugares cercanos al Mar Muerto. Entonces dicen, son algunos de los lugares que se han sugerido respecto a esta parte que tiene que ver con los destinatarios. Alejandría, bueno, Alejandría había sido durante siglos un hogar para mucha gente judía. Incluso en Alejandría es donde se origina la traducción hebrea, perdón, la traducción griega, conocida como la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta se origina en la ciudad de Alejandría, y Alejandría durante muchos siglos fue un hogar para los judíos. Entonces, también recuerde que es el lugar de donde viene Apolos. Entonces, hay mucha relación entre Apolos y Alejandría. Entonces, creo que muchos van a estar si decide que es Apolos, bueno, es Alejandría, porque Apolos viene de Alejandría. O si decide, bueno, va para Alejandría, pues tiene que aceptar de Apolos porque él viene de ahí, él conoce. Entonces, por ahí va a estar el pensamiento, ¿verdad? Entonces, algunos sugieren que es Alejandría por estas razones. Otros sugieren que es Roma. Roma se ha encontrado, de hecho en Roma se ha encontrado una inscripción que lleva la palabra hebreos y que data del siglo II después de Cristo. Entonces, o sea, si hablamos de estos aspectos, como le menciono, todos tienen credibilidad para ser la ciudad
hacia donde se dirigía la carta. Todos, si es Jerusalén, si es Alejandría y si es Roma, ¿verdad? Entonces, otra vez son los posibles lugares. La carta no nos dice, ¿verdad? La carta no nos dice. El propósito de esta carta eh, habla de Cristo superior en este caso, a los 7 pilares del Antiguo Testamento, mejor y superior son expresiones en hebreo. Recuerde, hay 7 pilares, ¿verdad? 7 pilares que eran lo que sostenían el sistema en el Antiguo Testamento, el sistema judío. Y estos 7 pilares, por decirlo así, son derribados solamente por Jesús, porque Cristo dice, el propósito de Hebreos es presentar a Cristo superior por encima de los 7 pilares conocidos en el Antiguo Testamento. Y hay 2 palabras que se van a estar mencionando en la carta a los Hebreos constantemente, que es mejor y superior, mejor y superior. Es decir, Cristo es mejor a los profetas, mejor a los ángeles, mejor a Moisés, mejor a Josué, mejor a Aarón, mejor a la ley, mejores a todas las promesas del Antiguo Testamento y a las mismas, dice, Él es superior. Entonces, los 7 pilares del Antiguo Testamento eran estos, constituidos por profetas, ángeles, Moisés, Josué, Aarón, la ley y todas las promesas que conllevaba el Antiguo Testamento. Y el propósito de Hebreos es no decir de que eso es pecado, de que eso está en condenación, sino Cristo es superior a esos 7 pilares del Antiguo Testamento. Así que, ¿cuál es el propósito de Hebreos? Bueno, ahí está descrito. Y el propósito es que nosotros podamos comprender y podamos compartirle a las demás personas que Cristo es superior a cualquiera de los profetas, a cualquier aspecto de la ley de Cristo es mejor, a cualquier promesa de la ley, las promesas de Cristo son mejor y que Cristo es superior a Moisés. O sea, la ley vino por medio de Moisés, pero dice Juan, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ese viene siendo el propósito a los hebreos. Ahora, la carta a los hebreos fue rechazada en sus primeros siglos. Esto es bien importante también considerarlo, que la carta no es que se escribió y a la primera la aceptaron, no. Durante los primeros siglos esta carta fue rechazada. En el siglo I, la carta fue aceptada solamente en el occidente y es citada por Clemente de Roma en su epístola conocida como Primera de Clemente, escrita a la iglesia de Corinto. Entonces, esto es en el siglo I, pero tenemos que nada más es Clemente de Roma, que ya lo miramos anteriormente, año 96, él la cita, ¿verdad? En una carta que escribe a la iglesia que está en Corinto. En el siglo II, Ireneo, año 185 después de Cristo, cita a Hebreos. Él era un obispo de las ciudades de Viena y de Lyon, en el sur de Francia. Tertuliano, escritor norafricano que murió en el año 225 después de Cristo, cita Hebreos, específicamente capítulo 6, 4 al 8. Él le da introducción a su extensa cita como sigue, porque además hay una epístola a los hebreos bajo el nombre de Bernabé, hombre suficientemente acreditado por Dios. Esto era lo que miramos. Tertuliano creía que era Bernabé el escritor la carta a los hebreos y era altamente acreditado por Dios. Entonces, él cita a Hebreos, ¿verdad? Y él muere en el año 225. Eh, la iglesia del occidente, hablando de la iglesia de Italia, Francia y África, tuvo reservas en cuanto al lugar de Hebreos en el Nuevo Testamento. Note que estos comienzan o se postulan o le dan el beneficio de la duda que esta carta tenga un lugar en el Nuevo Testamento. En la lista de los libros del Nuevo Testamento, conocida como Canon de Muratori, que data del año 175 después de Cristo, no incluye la epístola a los hebreos. O sea, en el año 175, en este canon Muratori, no se incluye la carta a los hebreos. Claro, ahí, como miramos, los escritores, estos escritores, pues sí hacen mención de la carta a los hebreos, pero en este canon no se incluye
la carta a los hebreos en la lista de los libros del Nuevo Testamento. En el siglo III, la Iglesia Oriental, hablando de Egipto y Siria, para que un libro del Nuevo Testamento fuese canónico, debía ser apostólico. Pensaban que Hebreos había sido escrita por Pablo y por ello Hebreos fue aceptada como canónico. Note esto. O sea, en el Oriente, que tiene que ver con Egipto y Siria, la carta sí fue aceptada, pero detrás de esto, de su aceptación canónica, era porque el autor tenía peso y ellos creían y pensaban que el escritor era Pablo. Entonces, por alguna razón, la influencia, el reconocimiento, por decirlo así, que tenía Pablo, permitió que esta carta fuese aceptada como canónica, porque dicen, no, pues es del apóstol Pablo, no la podemos rechazar. Clemente dice que es de Pablo, pero que había sido escrita para hebreos en la lengua hebrea. Es decir, Clemente dice, la carta sí pertenece a Pablo, fue escrita para los hebreos y en el idioma hebreo, y que Lucas la tradujo cuidadosamente y la publicó en griego. Otra vez, de todo esto, pueda que sí, pueda que no. Recuerda, el texto bíblico y inspirado no nos dice, pero Clemente dice, no, la carta pertenece a Pablo. Él escribe a los hebreos, la escribe en hebreo, pero Lucas cuidadosamente la tradujo al griego y la publicó para los griegos. Un manuscrito de papiro proveniente de Alejandría, numerado como el P46 y que tiene una fecha del año 200 después de Cristo, coloca la epístola a los hebreos entre las cartas de Pablo, es decir, este manuscrito, este papiro que proviene de Alejandría, le coloca o le atribuye esta carta a Pablo. O sea, ellos dicen que sí, bueno, que es ese P46, ese papiro según pues dice la epístola pertenece a Pablo, se la dan a Pablo. En realidad, Hebreo es colocada entre Romanos y Primera de Corintios, y Atanasio, obispo de Alejandría, escribe en el año 367 después de Cristo, y él la sitúa, Hebreos, entre la segunda carta de Tesalonicense y la primera de Timoteo. O sea, ya hay un orden, ¿verdad? Ellos ya tienen, no es el orden que nosotros tenemos, sino ellos tienen otro orden para la carta a los Hebreos. Y bueno, uno la pone entre Romanos y Primera de Corintios, y otro la sitúa entre segunda de Tesalonicenses y primera de Timoteo. En el siglo cuarto. En la iglesia occidental, Hebreos fue aceptada. Esto hablando del siglo IV. El concilio de Hippo Regio, en el año 393 después de Cristo, aporta esta interesante nota. Tres epístolas de Pablo y una por él mismo a los hebreos. Es decir, este concilio le atribuye la carta a los hebreos al apóstol Pablo. En el concilio de Cartago, año 397 después de Cristo, incluye a hebreos y simplemente le atribuye 14 epístolas a Pablo. Es decir, el concilio de Hippo Regio le atribuye tres epístolas a Pablo y una por él mismo a los hebreos. Es decir, le da las 14 cartas a Pablo. El concilio de Cartago dice que, bueno, incluye a hebreos, pero simplemente la titula las 14 epístolas a Pablo. Es decir, se la dan también al apóstol Pablo. Y esto es lo que tradicionalmente hemos escuchado, hemos leído y por alguna razón, pues esto es lo que hemos traído por, por tiempos. Luego, pues tenemos aquí que tiene que ver con los 10 mandamientos. Mencionar esto, los 10 mandamientos eran la base de todo el sistema judaico. Es decir, los 10 mandamientos era la base para la sección ceremonial, la sección judicial moral y la sección sacrificial. O sea, los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos dependía todo. No podía tener solo la ley ceremonial y dejar a un lado los 10 mandamientos, o la ley judicial moral y dejar a un lado los 10 mandamientos. Es decir, los 10 mandamientos eran las columnas, era la base, era el fundamento para todo el sistema judío de adoración.
La sección ceremonial constituía de 7 fiestas judías. Usted ya sabe cuáles son esas 7 fiestas judías. Eh, la sección judicial moral constituía más de 24 leyes. Y la sección sacrificial estaba dividida en 5 áreas, es decir, habían 5 sacrificios que tenían que ver con la sección sacrificial. Y bueno, más adelante vamos a ver cuáles eran los sacrificios, esos 5 sacrificios que se hacían eh, en esta sección. Pero otra vez, el punto era, todo esto proviene de los 10 mandamientos. No podemos obviarlo, no podemos dejarlo, no podemos tomar en cuenta las secciones ceremonial, moral y sacrificial y dejar a un lado los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la base para todo este sistema de adoración judío. Bien, esperando en Dios que haya sido de mucha bendición, que esto nos ayude en nuestro crecimiento, que Dios bendiga nuestras mentes, nuestros corazones. Si Dios lo permite, será hasta la próxima clase. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.